el programa de hoy, presidente de Conferencia Episcopal Alemana señala que no niega la comunión a un protestante que la pide. Obispos católicos de Estados Unidos advierten que ley de igualdad castigará a los grupos religiosos. Además, denuncian terrorismo verde de feministas promotoras del aborto en México. Hola amigos, es un gusto saludarlos en una nueva edición de su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos la rueda informativa con noticias desde Alemania, donde el presidente de la Conferencia Episcopal afirmó que no niega la comunión a un protestante si se la pide. Veamos. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Alemania, Monseñor George Betzing, expresó hace poco que continuaría dando la Sagrada Comunión a los protestantes que la soliciten. En esa línea, en una conferencia de prensa, el prelado dijo que era necesario respetar la decisión personal de conciencia de quienes buscan recibir la Eucaristía, y agregó que esto ya era una práctica en el país todos los domingos, por lo que los sacerdotes de su diócesis de Limburgo no enfrentarían consecuencias negativas si se le informaba de un caso. Al respecto, según CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Betzing estaba respondiendo a una pregunta sobre una controvertida propuesta para una comunión de comida eucarística entre católicos y protestantes, la cual fue realizada por el Grupo de Estudio Ecuménico de Teólogos Católicos y Protestantes en un documento de 2019 titulado Juntos en la Mesa del Señor. Como se recuerda, dicho texto fue observado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en septiembre de 2020 a través de una carta, en la que se enfatizó que persisten diferencias significativas en la comprensión de la Eucaristía y el ministerio entre protestantes y católicos. Asimismo, se indicó que el documento en cuestión no puede servir de guía para una decisión individual de conciencia sobre el acercamiento a la Santa Comunión. Ahora nos vamos a Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos trae información sobre los obispos de la Conferencia Episcopal del país, que enviaron un mensaje de fraternidad y caridad tras su asamblea ordinaria. Adelante, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos comentando que, como ocurre normalmente a principio de todos los años, los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica tuvieron su asamblea ordinaria número 121, luego de la cual emitieron un mensaje de fraternidad y caridad. Vemos el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Un desempleo histórico de cerca de 500.000 de personas es quizás el reto más grande y apremiante por solucionar. Urgimos a las autoridades del gobierno a tomar las decisiones que respondan de manera integral y permanente. Es imperioso aprovechar las herramientas que, fruto del ingenio humano, Dios concede para que sirvan de manera fructuosa a la humanidad. Igualmente, el mundo del trabajo se ve inserto en esta dinámica. Si bien hay alertas fuertes sobre una cuarta revolución industrial y se indica que la mitad de los empleos podrían ser ocupados por máquinas, no podemos perder de vista que el trabajo se hizo para el ser humano, como bien lo enseña el magisterio de la Iglesia. En medio de esta negociación y del anuncio de diferentes propuestas, surgió un diálogo multisectorial, el cual requiere la madurez y sensatez para alcanzar los frutos deseados. La Iglesia acompañó este ejercicio de diálogo desde su enseñanza social y lo seguiremos haciendo en procura de esa necesidad de entendimiento y búsqueda del bien común. Unidos a nuestros hermanos obispos de Centroamérica, reafirmamos nuestro mensaje de solidaridad hacia las personas migrantes de la región. La migración es una cruda realidad que viven nuestras naciones. Hacemos un llamado a los gobiernos para la protección de la vida humana, que especialmente pongan atención al cuidado de las mujeres y los niños migrantes. En otras noticias, la Comisión Nacional de Cultura y Educación también emitió un mensaje en donde insta a los padres de familia y a los educadores a aportar lo mejor para la educación de los niños y jóvenes en este nuevo ciclo 2021. La carta de la comisión perteneciente a la Conferencia Episcopal de Costa Rica anima al diálogo a pesar de las incertidumbres que genera el ambiente de la pandemia,
motivando a todos los implicados en el campo de la educación a servir de la mejor manera y a aportar lo mejor de sí mismos para favorecer la formación de los niños y jóvenes. En el comunicado se insta a exhibir una muestra de solidaridad y a aportar para minimizar dificultades, superar carencias y favorecer al desarrollo del proceso educativo. Por otra parte, se enfatizó en que es un compromiso de todos los estudiantes como protagonistas, los padres de familia como responsables de velar porque los estudiantes reciban educación y los docentes de educación religiosa ejerciendo su vocación. Y finalizamos este reporte con una información relacionada a 4 sacerdotes que lanzarán un disco para inicios de esta Semana Santa. El título del disco del grupo Rúa Cantando Vida es De la Cruz a la Resurrección y en él participan los sacerdotes Gerardo Alpizar, Adolfo Robles, Greivin Chaverri y Fabio Hidalgo, quienes cantarán piezas compuestas por la cantante, compositora y escritora Andreina Arce. Los curas de la diócesis de Ciudad Quesada debutaron como grupo en julio del 2019 en la Jornada Nacional de la Juventud y luego de eso decidieron cantar mensajes exclusivos de la Iglesia Católica. Los sacerdotes comentaron que sienten lograr un hosana hermoso, triunfal, el triunfo de las palmas cuando Jesús entra a Belén, siendo cada canción una expresión litúrgica de la Semana Santa. La agrupación espera tener listo el disco una semana antes de Semana Santa. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de la información desde Costa Rica. Les envío un cordial abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Y en Estados Unidos, los obispos han advertido que la ley de igualdad castigará a los grupos religiosos. Conozcamos los detalles. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó hace unos días la Ley de Igualdad, una disposición que los obispos católicos del país advirtieron que pisotearía las protecciones de la libertad religiosa al tiempo que codifica la ideología de género en la ley federal. A través de un comunicado, 5 presidentes de los comités de la Conferencia Episcopal indicaron que el Congreso está imponiendo, a través de este proyecto de ley, puntos de vista novedosos y divisivos sobre el género en individuos y organizaciones, así como la inclusión del descarte de la diferencia sexual y la falsa presentación del género como solo una construcción social. En esa línea destacaron que dicho proyecto podría obligar a las iglesias a albergar funciones que violen sus creencias. De igual manera, las mujeres tendrían que compartir refugios, deportes y vestuarios con hombres biológicos que se identifiquen como mujeres transgéneros, o que las agencias de adopción religiosas tendrían que entregar a los niños a parejas del mismo sexo, o de lo contrario, enfrentarse al cierre. Cabe resaltar que la mencionada ley de igualdad impide que las personas y los grupos reclamen la libertad religiosa en virtud de la Ley de Restauración de 1993 para estos fines. En otras noticias les contamos que hace unos días un grupo de feministas tomó nuevamente por asalto el Congreso del Estado mexicano de Quintana Roo, reemplazando la bandera de México por un trapo verde a favor del aborto, con el fin de buscar la despenalización del aborto en esa región. Para contarnos más detalles al respecto, estamos conectados con Brenda del Río, fundadora y directora de la Campaña Nacional por la Vida. ¡Que viva México! Brenda, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Brenda, un grupo de feministas tomaron hace unos días el Congreso del Estado de Quintana Roo buscando la despenalización del aborto y manifestando que están representando a las mujeres. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo está actualmente la promoción del aborto en el Estado de Quintana Roo? Bueno, pues hemos presenciado un grupo minúsculo de pañoletas verdes, entre las cuales hay argentinas y hay venezolanas, que han hecho vandalismo, han tomado el Congreso por más de 90 días, han metido incluso perros para parecer más intimidantes y bueno, han forzado a las Comisiones Unidas a recibirlas y a pactar con ellas.
En este sentido, ¿quiénes consideras que son los responsables directos de que se esté buscando la despenalización del aborto en Quintana Roo? Bueno, pues en el mismo documento que yo tengo aquí bajo mis ojos, vemos que están mencionando para atestiguar este pacto que hacen con las Comisiones Unidas de Quintana Roo a Michelle Bachelet, la alta comisionada para derechos humanos de Naciones Unidas, y también, por supuesto, que queda involucrado el representante en México, el alto comisionado Guillermo Fernández Maldonado, que es nuestro alto comisionado desde el 21 de septiembre de 2020, y ellas no solamente están pidiendo el aborto sin tener ninguna consecuencia que están aceptando en este documento los legisladores, sino que también están pidiendo que se cree el tipo penal de feminicidio infantil, pero ojo, el transfeminicidio. Esto quiere decir que cuando una persona, un hombre vestido de mujer, sea asesinado, se tome como feminicidio, como una muerte a una mujer, y también están pidiendo entre los 10 puntos la discusión y análisis de la eliminación del derecho de los padres a educar a sus hijos en principios y valores. En este caso se llama PIN parental. Brenda, por otro lado, ¿cuáles piensas que son realmente los proyectos que se deberían legalizar en este estado y que no se están apoyando? Bueno, pues tenemos ahí, fíjate, hay un grave problema en Quintana Roo, que es la trata de niñas y de niños en Playa del Carmen, donde son rentados por horas o por días a extranjeros estadounidenses, canadienses y europeos. ¿Qué se está haciendo por ellas? Todos los días están sufriendo este abuso sexual los niños y las niñas, al igual que en Cancún. También tenemos la penalización de la maternidad. Y queremos que sea despenalizada. ¿Por qué? Porque cuando una obrera resulta que está embarazada, pierde su trabajo y no hay grupos de mujeres que vayan a ayudar, ni siquiera legislación que le ayude a conservar su trabajo. Cuando una estudiante resulta con un embarazo inesperado, no cuenta con guarderías en su universidad o en su preparatoria. Cuando una mujer resulta que tiene un nuevo embarazo, es ofendida, es marginada, es maltratada en los mismos centros de salud. Y así podemos contar un montón de cosas. El año pasado fueron solamente 7 mujeres de Quintana Roo a matar a su hijito a la Ciudad de México. Así es que esto no es un problema de salud. El problema más grave de muertes maternas, y lo dice el libro, el estudio de muertes maternas y editorial Alfil de Jesús Carlos Briones, una eminencia, es urgenciólogo en materia gineco-obstétrica, dice que hay 3 causas principales sociales de muertes maternas en México: la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos de salud y la discriminación. Finalmente, Brenda, ¿qué acciones se están realizando desde la campaña nacional Que Viva México para contrarrestar este proyecto de legalización del aborto? Bueno, pues estamos haciendo más que evidente ante la opinión pública mexicana e internacional que las Naciones Unidas una y otra vez quieren hacernos las leyes desde afuera, no respetan la soberanía de nuestros estados. Estamos presionando fuera del Congreso, estamos alertando a todos los ciudadanos de Chetumal, y esto tiene que tener una trascendencia internacional, porque las Naciones Unidas no nacieron para someter a los pueblos ni para matar a la descendencia de los pueblos, sino nacieron para que haya respeto entre las naciones, y eso no lo están llevando a efecto. Brenda del Río, fundadora y directora de la campaña nacional por la vida Que Viva México, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Pues muchas gracias y que viva México. Gracias, Brenda. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Papa Emérito Benedicto XVI reitera que renunció con plena conciencia y que no hay 2 papas. Además, Cardenal Turkson pide garantizar derecho a la salud de quienes padecen enfermedades raras. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Les contamos que en una reciente entrevista a un diario italiano, el Papa Emérito Benedicto XVI reiteró que renunció con plena conciencia y que no hay 2 papas. Veamos.
A 8 años de su renuncia al pontificado, el Papa emérito Benedicto XVI reiteró que no hay dos papas, ya que el Papa es solo uno, y reconoció que la dimisión al ministerio petrino fue una decisión difícil, pero que la tomó con plena conciencia y que considera hizo bien. Así lo indicó Benedicto XVI en un diálogo con el director del diario italiano Corriere della Sera durante una visita privada a su residencia en el Vaticano, el ex monasterio Mater Ecclesiae. En la entrevista, el Papa emérito dio a conocer que algunos de sus amigos, los cuales señaló como un poco fanáticos, todavía están enojados y no han querido aceptar su elección. No obstante, contó que su conciencia está tranquila. Por otro lado, sobre la próxima visita del Papa Francisco a Irak, prevista del 5 al 8 de marzo, el Papa emérito afirmó que cree que es un viaje muy importante y añadió que desafortunadamente este cae en un momento muy difícil, que también lo hace un viaje peligroso por razones de seguridad y por el COVID-19, por lo que aseguró acompañará al Santo Padre con su oración. Por último, en referencia al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Benedicto XVI manifestó su punto de vista y señaló que es verdad que el mandatario norteamericano es católico y practicante y que personalmente está en contra del aborto, pero como mandatario tiende a presentarse en continuidad con la línea del Partido Demócrata. Por otro lado, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, pidió garantizar el derecho a la salud de quienes padecen enfermedades raras. Recientemente, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, recordó a los responsables políticos y a las instituciones nacionales e internacionales que están llamados a garantizar el derecho a la salud de toda la población, en especial de los más vulnerables, como las personas que padecen enfermedades raras. Con motivo de la Jornada Mundial de las Enfermedades Raras, celebrada el pasado domingo 28 de febrero, el cardenal Turkson emitió una carta en la que señaló que más de 6.000 enfermedades están clasificadas como raras, de las cuales el 72% son de origen genético y el 70% comienzan en la infancia. En ese contexto, añadió que tales padecimientos suelen estar desatendidos también por los insuficientes conocimientos médicos que dificultan el diagnóstico a tiempo y en consecuencia se tarda más en detectar la discapacidad y en acceder a los apoyos que las personas con enfermedades raras requieren, no solo en lo que respecta a la salud, sino también a las necesidades económicas, educativas y sociales. Por tales motivos, el purpurado reclamó a las instituciones internacionales y a los estados una mayor implicación en el intercambio de conocimientos y unos sistemas sanitarios más sostenibles y resistentes que no olviden las necesidades de los más vulnerables y no dejen a nadie atrás. Y nos conectamos directamente con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Mosca, quien nos tiene información sobre el obispo de San Isidro, quien expresó su perplejidad por la politización de la vacuna contra el coronavirus. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde la capilla Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la ciudad de Libertad. El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, expresa su perplejidad por la polarización de la vacuna contra el COVID-19. Yo me pregunto las tentaciones que tenemos los argentinos en este momento y pienso que tenemos la tentación tremenda de autodestruirnos y de boicotearnos aquello que nos puede hacer bien. Hace unos meses les decía que desaprovechamos el despedir juntos a un ídolo del deporte como Maradona y esa partida lamentablemente aseguró la división entre nosotros todavía, remarcó más la división entre nosotros.
Y ahora vivimos perplejos la politización de la vacuna. La vacuna, que como el Santo Padre nos ha dicho repetidas veces, debe tener un alcance universal. Nadie debe quedar sin ella. Y primero, merecen recibirla aquellos que tienen la responsabilidad de los cuidados esenciales. En esto tenemos que tener una gran delicadeza, porque se trata de la vida y la muerte. Cuando nosotros estamos frente a la posibilidad de sostenernos en la vida, eso no se puede politizar. En otro orden de noticias, el obispo auxiliar de Buenos Aires y vicario para las villas de emergencia, Monseñor Gustavo Carrara, nos habla acerca del proyecto Laboratorio de Hostias. En la parroquia Virgen Inmaculada del barrio Carrillo, allí en Soldati, los chicos de la familia grande del Hogar de Cristo que viven allí y que están saliendo adelante de la calle, de los consumos de drogas, de ese sufrimiento que tienen en la vida tan grande, están participando hoy de lo que llamamos un laboratorio de hostias. Es decir, ellos confeccionan, elaboran hostias que son utilizadas en las misas de aquellas parroquias que las quieran recibir de modo gratuito. Y para ellos es una salida laboral. Este es un emprendimiento apoyado por gente muy buena desde allí, desde Italia, que han mandado las máquinas necesarias para elaborar las hostias y también una ayuda para que puedan recibir su sustento por ese trabajo digno que realizan. Por eso es digno de ser contado y de ser transmitido. Para finalizar, dialogamos con el delegado episcopal de Pastoral de Educación, Padre Pablo Corbillón, sobre los nuevos proyectos educativos. En estos tiempos difíciles, donde la pandemia nos sacó de todo esquema conocido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, queríamos tener un compromiso mayor para poder adaptarnos, para poder servir mejor, para poder lograr eso que es tan importante para la educación, que es el compartir el crecimiento juntos. Por eso, desde la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, nos comprometemos a esa tarea conjunta. Somos 70 colegios que queremos impulsar este servicio para todos los chicos de Buenos Aires en este tiempo donde tenemos que ser muy creativos para que la presencialidad, para que la enseñanza digital se armonicen y puedan llevar a ese mejor crecimiento posible, con todo lo que esto implica, con todo el desafío que esto trae. Por eso queremos brindar este servicio con todo nuestro mejor compromiso. Compañeros y estimados televidentes, me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudio. Gracias, Matías, por lo informado. Y seguimos con noticias de Argentina, donde el Ministerio de Salud de Entre Ríos autorizó al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra volver a ejercer su profesión de manera privada, dejando sin efecto la medida cautelar que lo había sancionado por no haber realizado un aborto en el 2017. Para conversar más al respecto, estamos conectados con el propio doctor Lastra, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Doctor, es un gusto que esté con nosotros. Hola a todos, el gusto es mío, espero que estén bien. Doctor, brevemente, ¿podría comentarnos primero que todo por qué se le condenó a prisión suspendida y a más de 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos? Bueno, la justicia de Río Negro, aquí en la República Argentina, me ha condenado porque interpretó que la práctica que yo hice sobre una paciente que recibo yo en una guardia, que la trae en una ambulancia en un mal estado general, y yo protejo su salud y la niño que tenía en su vientre, considero, decía la justicia rionegrina, de que esto vulneró los derechos de la paciente sin escuchar las razones que yo les estaba dando, de que no se trató de ninguna otra intervención más que una intervención médica, de manera que por eso estoy condenado. ¿Y qué significa para usted que ahora ya puede ejercer su profesión como médico? En realidad siempre pude ejercer mi profesión como médico. El problema fue nada más que en este distrito, en la provincia de Entre Ríos, donde de una manera totalmente inesperada y autoritaria
sin mediar explicación, suspendieron mi matrícula con el argumento de que había una pena en mi contra que, como le acabo de decir, esta pena no alcanzaba para nada la práctica médica. Además, esta pena no era efectiva porque todavía no hay sentencia firme. Doctor, y ahora al ejercer su especialidad, ¿cómo va a ser ante los posibles casos de aborto que se le presenten? Bueno, haciendo uso de la objeción de conciencia y peleando por el respeto de este derecho, es un gran desafío que tenemos todos los médicos aquí en Argentina, porque la figura de la objeción de conciencia no está plenamente respetada en esta nueva ley. Entonces es la obligación de todos nosotros, como médicos, como profesionales, tanto de la salud como de otras áreas, hacer valer esta objeción de conciencia y, por sobre todas las cosas, dejar bien en claro que no vamos a permitir que se nos utilice para ese tipo de prácticas con las cuales no estamos de acuerdo. Finalmente, doctor, ¿qué mensaje podría darle a todos los médicos que están en contra del aborto y que luchan por ejercer su profesión sin verse coaccionados a tener que hacer esta práctica de muerte? Bueno, como dije recién, tratar de hacer respetar la objeción de conciencia es un derecho que figura en nuestra Constitución, es un derecho que está en tratados internacionales y tenemos que hacer respetar ese derecho. Y le diría que no solamente a aquellos médicos que no estén de acuerdo con el aborto, a los médicos que no tienen una opinión formada sobre el aborto, les propongo que reflexionen. Ustedes no olviden que yo, en el momento que recibo a la paciente esta, no era objetor de conciencia y después se generaron todos estos problemas. Por lo tanto, hay que pensar bien cuáles son los pasos a seguir y lo fundamental es hacer respetar nuestro derecho y si no nos vamos a prestar para ciertas prácticas, que se nos respete esa determinación. Doctor Leandro Rodríguez Lastra, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. El agradecido soy yo. Un gran abrazo a todos. Gracias, doctor. Y con eso, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta pronto.